lo que hoy es utilizado por el Grupo Clarín y distintos medios hegemónicos como La Nación y Perfil para reflejar una denuncia que hay en contra del vicepresidente de la Nación, Amadou Oudou, y un grupo de allegados. El que ha presentado la denuncia es el inefable periodista Cristian Sanz, que tiene ya un currículum interesante en materia de presentar denuncias que luego no se comprueban, o para decirlo más cortamente, denuncias que son falsas. Fue él el autor de la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández, donde él mostraba y pretendía hacer creerle al lector que no tenía el título habilitante de abogada obtenido en la década del 70 en La Plata. A partir de allí, una serie de denuncias que luego vamos a expresarle y a leerle. Pero con una desmentida, hay que decirlo, Rodrigo, contundente de la Universidad Nacional de La Plata. Claro. Donde demuestra en las autoridades que efectivamente la presidenta, cuando no lo era, por cierto, se recibió efectivamente de abogada en esa universidad. Bueno, ¿qué dice página 12? El fiscal Dileyo pidió que se abra una investigación sobre la evolución del patrimonio de Oudou. La denuncia la hizo un periodista de dudosos antecedentes. No obstante, el fiscal presentó ayer un requerimiento al juez Lijo para que inicie la pesquisa. Incluyó la novia del vicepresidente, a Núñez Carmona, y a Van de Brolle, lo que les comentábamos recién, el grupo de allegados, y a este presunto testaferro del vicepresidente de la Nación. El fiscal federal Jorge Dileyo presentó un requerimiento ante el juez para que abra esta investigación contra Amadou Oudou desde que ocupó sus primeros cargos como funcionario público. En el mismo planteo sostuvo que la pesquisa debe orientarse a analizar su presunta vinculación con más de una decena de empresas y determinar el papel de su socio y amigo José María Núñez Carmona, del director de la ex Chicone Calcográfica Alejandro Van de Brolle, de su novia, la periodista Agustina Canfer. Dileyo se basó en la denuncia presentada por el abogado mediático Alejandro Sánchez Calvermaten, si es que se dice así. Pidió medidas para determinar sus ingresos y cotejarlos con sus adquisiciones y gastos en general. La denuncia es del periodista Cristian Sanz, director del sitio de internet Tribuna de Periodistas, especializado en denuncias. Por ejemplo, sostuvo que el testigo desaparecido Julio López se autosecuestró en connivencia con la CIDE y que la presidenta Cristina Kirchner no se recibió de abogada, bueno, lo que le comentaba recién. El letrado que representa a Sanz contra Oudou, Sánchez Calvermaten, fue denunciado por la familia de Jorge Julio López por presentar con amplia difusión un testigo de identidad reservada que decía falsamente que había sido enterrado en el Parque Pereira Iraola. Ustedes recordarán, hubo un móvil en vivo, bueno, se trasladó todo el periodismo para ese lugar. Finalmente no ocurrió nada de eso. Sanz declaró su admiración por Bernardo Neustadt y en la página de su estudio publica un saludo manuscrito del golpista Mohamed Ali Zaineldin. En esta línea, el diario Tiempo Argentino dice: Oudou, el fiscal abrió una causa impulsada por 2 denunciantes compulsivos. Se refiere justamente a lo que le estamos comentando. Para estos medios, el vicepresidente no está imputado. ¿Qué quiere decir imputado? Quiere decir que hay presunción de que alguien cometió un delito y se va a iniciar una investigación. ¿Sí? Eso es una imputación. Un procesamiento es cuando ya hay una prueba o algo que le indique a la justicia que hay elementos para creer que esa persona tiene o ha cometido un delito. Tampoco estaba imputado Oudou en la causa anterior que vos mencionaste. Por Chicone Calcográfica. No alcanzó en la causa todavía no aparecía. No aparece directamente. En la causa judicial no aparecía Oudou. Claro. Bueno, en este ruido mediático, claro que lo primero que se dice es que la justicia investiga a Amadou Oudou y no se habla de los antecedentes del denunciante. Claro. Hemos leído la nota de los Andes y no, sobre eso no hay nada. Recordemos que contamos aquí. Es más, ayer, discúlpame, todos los medios al mediodía que hablaban directamente de imputación a Amadou Oudou, los medios locales por lo menos, al mediodía, tampoco decían que había partido una denuncia de un periodista. Yo lo escuché recién en el 13, o sea, miré todos los medios nacionales y locales. Simplemente daban la información de que Oudou era imputado por el supuesto enriquecimiento ilícito. Bueno, a principios de este año, Cristian Sanz fue desplazado del portal digital MDZ, trabajaba aquí en Mendoza. Fue desplazado porque en una nota él afirmaba que Marita Verón se prostituía antes del secuestro
que todos conocemos, que fue en el año 2002, que terminó con su desaparición. En este portal, Tribuna de Periodistas, él hace una nota y además también lo había colgado a su Twitter. Nosotros en su momento lo comentamos y eso fue lo que de alguna manera provocó que su alejamiento del MDZ, claro, porque se hizo bastante conocido, digamos, de hecho, inclusive los abogados de Marita Verón y los abogados de la defensa también, o sea, tomó trascendencia, tal trascendencia, digamos, eso que él dijo, de que Marita se prostituía antes de ser secuestrada, que inclusive lo iban a llamar también los abogados de la defensa, digamos, de quienes están imputados en el caso de la desaparición de Marita Verón, para que dé su testimonio. Pero es interesante recordar por qué motivo, creo yo, finalmente MDZ decide desplazar a Cristian Sanz de su plantilla de periodistas, porque los fundamentos de Cristian Sanz para hacer esa denuncia, que de ninguna manera figuraba en ningún lado, estaba en lo que él había leído del expediente. Uno sospechaba que probablemente no lo hubiera leído en el expediente. Cuando hablamos con uno de los abogados que sí conocen en plenitud, ese abogado nos dijo que eran todas vaguedades que evidentemente siempre figuran en cualquier expediente, pero que eso de ninguna manera significaba que había podido leer el expediente. De manera que estaba basado en una mentira fáctica. O sea, fácticamente nunca había leído el expediente de la manera que él lo dijo. El fiscal Jorge Di Lello ha pedido que se lo investigue por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. Hicimos una consulta a un abogado especialista en Derecho Penal, que es Sirio Eniquierico. Nos dijo que aquí lo que ha hecho el fiscal, como cualquier otro tipo de delito, es requerir que se investigue como un paso previo a la imputación. Recién cuando, con motivo de ese requerimiento del fiscal, el juez consiga reunir elementos de prueba que aporten alguna sospecha y el denunciado no pueda justificar de dónde sacó los recursos para su incremento patrimonial, el fiscal puede solicitar que se lo indague por enriquecimiento ilícito. Recién allí habrá imputación e imputado, y si es que el juez coincide con el fiscal y decide indagarlo. Mientras tanto, solo hay un denunciado, como podemos serlo cualquiera, en razón de que a alguien se le ocurra denunciarnos por algo, cosa que, nos explica el abogado Sirio Eniquierico, está fuera de nuestro control. Pero le preguntamos si cabría la posibilidad entonces de que se lo denunciara a estos denunciantes por falsa denuncia, si se comprobara finalmente que se incurrió en una mala fe. Bueno, nos responde el abogado que lo de la falsa denuncia podría ser, pero aquí lo interesante es que el denunciante y su pintoresco abogado formularon la denuncia sobre la base de un montón de recortes del diario Clarín, medio que ahora titula en portada: imputan a Vudú y su entorno por enriquecimiento ilícito, en una clara maniobra difamatoria. No conozco la causa, nos aclara Sirio Eniquierico, pero me parece que el fiscal debió ser un poco más cuidadoso, siendo la maniobra tan evidente, máxime teniéndose en cuenta los antecedentes del abogado, especializado en bombas de humo y en desviar investigaciones. Para hacer una denuncia por falsa denuncia, se requiere probar que el denunciante conocía, al momento de hacer esa presentación judicial, que estaba consciente de que argumentaba hechos falsos y que lo hizo entonces de manera dolosa, algo parecido, nos dice el abogado, a lo que en periodismo conocemos como real malicia, que es cuando un periodista informa a sabiendas, informa mal, digamos, a sabiendas de que lo está haciendo con esa intención. Pero en el caso del enriquecimiento ilícito es todavía más complicado, ya que es un tipo penal que autoriza la investigación ante el mero hecho de conocer un importante incremento patrimonial invirtiendo la carga de la prueba. O sea, es aquí el funcionario el que debe demostrar que no se enriqueció de manera ilícita. De modo, dice el abogado Sirio Eniquierico, que el denunciante siempre está cubierto, porque, puede decirle al juez: mire, yo me enteré de que había un incremento patrimonial y lo que hice fue pedirle a la justicia que investigue, y el señor que lo justifica. Entonces, de alguna forma, el denunciante lo que hace es presentar alguna presunción o alguna creencia de que él tiene que un funcionario público se enriqueció, y allí que resuelva la justicia. Por eso es tan difícil hacer una contradenuncia, digamos. Si después se comprobó que ese funcionario tiene los recursos que tiene de manera genuina, bueno, el denunciante puede decir: está bien, era lo que yo buscaba, que se averigüe, porque se trata de un
funcionario público, gracias señoría, digamos, sí, y bueno, ya el daño está hecho porque, como decíamos, se ensucia a una persona de manera espuria. Después, total, hay que, como decíamos más temprano al arrancar este programa, ¿no? Hay que desandar toda esa denuncia, que es el trámite que tenemos que hacer, lamentablemente, y del cual nos tenemos que ocupar. Además, el problema no es solo la denuncia, sino la reproducción, en este caso, tratándose del vicepresidente de la Nación, la reproducción impresionante que ha tenido en todos los medios nacionales, provinciales. Ha sido... Por ejemplo, en el MDZ donde trabajó Cristian Sanz, hoy la noticia no está, digamos, ¿no? Tranquilamente debería ser título de tapa, de portada del MDZ. Sí está, por ejemplo, en Clarín, Perfil, La Nación, y está en el Sitio Andino, que incurre en el error, porque ya después, si Clarín titula que está imputado, ¿quién va a publicar que no está imputado, digamos, ¿sí? Entonces pasamos a todo este juego y ejercicio mediático en este caso. Mirá qué curioso lo que ocurre con MDZ, que suele darle muchísima importancia a este tipo de noticias. Yo la descubro, de hecho, ayer en MDZ, haciendo todo un recorrido. Un recorrido, y la descubro ayer la noticia, y era muy breve. Y incluía la información que publicaba Clarín. Es decir, una cosa que MDZ habitualmente, teniendo nada menos que como fuente a un ex periodista de ellos, podría haber desarrollado más. Es decir, fue muy prudente colocarla arriba de todo, en primer lugar, a esa noticia. Ahora sigue con la misma actitud prudente de no darle demasiada importancia, teniendo en cuenta que conocen al periodista del que surge esta denuncia. Pero fíjate que se vuelve a cometer periodísticamente, Rodrigo, la misma falacia que con las acusaciones que se le formulaban a Vudú hace un tiempito atrás. Es decir, se lo trata de imputado y no es imputado todavía. Todavía no es imputado. Porque el que lo va a imputar, en el caso de que verdaderamente se haga cargo y le dé valor a este tipo de acusaciones, el juez, cosa que no ha hecho. Y hay otra falacia más. El acusador, que es el periodista, después lo patrocina legalmente el abogado, pero el acusador no ha ratificado esa denuncia, simplemente la publicó en su portal. Claro. Son dos detalles que hablan a las claras de que evidentemente en un principio, sin ir más allá, porque no podemos presumir qué grado de veracidad tiene todo esto, es una maniobra periodística, una vez más, de Clarín, porque Clarín ya lo da como imputado e inmediatamente aceptó una bambolla. Y es muy curioso que se diga que la denuncia pública hecha por este periodista se basa solamente en recortes del diario Clarín. Bueno, Cristian Sanz, sí, querías agregar algo. No, quiero agregar algo en relación a lo que decía este abogado de por ahí lo rápido que el fiscal empieza a investigar la causa. Este fiscal es Jorge Di Lello. Es fiscal, digamos, de otras causas que también han sido como candentes o polémicas. Una de ellas es la del caso Joclender. Es fiscal en la causa por las escuchas ilegales en las cuales Macri está procesado. En Asociación Pensamiento Penal es una página donde hacen todo un raconto de la vida de Di Lello, y por ejemplo él llegó a la Fiscalía Federal en el año 1992. Dice esta página, de la mano de los hermanos Corach. Comenzó como fiscal adjunto, el previo a eso tenía un estudio jurídico laborista. Y bueno, luego de eso los hermanos Corach lo llevan, le ofrecen la fiscalía, y bueno, él acepta. Esto fue en el año 1992. Me pareció un dato que, bueno, interesante como para comentar de Di Lello. Dicen que tiene en esta página, que tiene una muy buena relación, ha tenido una muy buena relación con la jueza Servini Cubría, también con Ollarvide durante toda su trayectoria, que cuando era joven estuvo preso un año, en el año 1970, fue en realidad fue preso político. Fíjate qué diferencia en el tratamiento periodístico respecto de una acusación que termina en un procesamiento. En el caso de Macri, un procesamiento que hace muchos meses que se produjo. Qué tratamiento diferente. No sale nunca en Clarín ni en La Nación, nunca figura ese procesamiento, nunca hablan de ese tema. Respecto de Vudú, que en las dos acusaciones todavía ni siquiera ha sido considerado imputado. Vulgarmente hablando, se podría decir que un juez
un juez imputa a alguien cuando considera tener fundamentos para una sospecha. Lo procesa cuando considera que tiene fundamentos para una eventual condena. Esas son las dos etapas. Media mucho tiempo entre una etapa y la otra, mucho tiempo de investigación. Vudú todavía ni siquiera es imputado